Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana, preparados ya para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía de hoy lunes por Televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos ustedes. Fidel, buen lunes. Darcy, muchas gracias. ¿Cómo están amigos? Esperamos que muy bien. Hoy, como acostumbramos, todos los lunes traemos para ustedes la noticia económica de la semana. Y esta semana es, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Venezolana, la inflación llegó al punto más alto en los últimos 7 meses, marcando en agosto 65.2%. Repetimos, según la Asamblea Nacional Venezolana. En efecto es así, con una caída histórica de la actividad económica aquí en Venezuela, en lo que va de este año 2019 de 42,6%. El índice de precios al consumidor registró el punto más alto de todo este año si se compara con el mes anterior, con julio, que fue de 42,6%, perdón, de 33,8%, y en agosto registró la inflación 65,2%. Vale destacar que a pesar de todo el esfuerzo y el incremento de la inflación que se da de una medida drástica tras la caída del poder adquisitivo de los venezolanos y a pesar de esas políticas que fueron tomadas por el gobierno nacional, como fue el aumento del encaje legal de 100% con el propósito de restringir todas las actividades crediticias, porque la justificación que dio el Ejecutivo Nacional era que eran los bancos los que hacían impulsar el nivel general de los precios, igualmente como de dispararse el tipo de cambio. Sin embargo, la inflación, al igual que el tipo de cambio, ha retomado su ascenso, porque dado de que no fue suficiente esta medida de encaje legal 100% de restricción crediticia para contenerla, se disparó 65,2%. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sueldo de los venezolanos al tipo de cambio registrado por el oficial del Banco Central de Venezuela de 23.675,60 bolívares, un trabajador venezolano percibe menos de $2. Y eso no contando lo que esté establecido por el Banco Mundial y también por organizaciones como las Naciones Unidas en el programa de Naciones Unidas de Desarrollo, que toda persona que perciba menos de $1,9 diarios está ya en un estado de pobreza crítica. Crítica terrible, efectivamente. De acuerdo con este estudio de la Asamblea Nacional respecto a inflación, los rubros que tuvieron mayor impacto o crecimiento de precios en este mes de agosto fueron servicios varios, equipamiento del hogar y vestido y calzado, con 113.5, 92.2 y 78.3% respectivamente en el alza estos tres rubros. El de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento, según la Asamblea Nacional, de 27,4%. ¿Qué opinan ustedes? Según el Fondo Monetario Internacional, para el 2019 la inflación, la proyección, tendrá un incremento y llegará al 1.000.000%, con una contracción económica que se estima como mínimo del 35%. Esto según los datos que se están manejando. Ahora, nosotros tenemos que ser claros, este dato de inflación de 65.2, 27% en alimentos, no luce muy realista en la práctica, porque ustedes, nosotros, sentimos que la inflación es más fuerte cada vez que hemos ido al supermercado. Bueno, vale solo contar con el producto huevos. Hace un mes, empezando agosto, un cartón de huevos costaba 25.000 bolívares. En este momento está en 86.000. Terrible, Fidel. Es importante señalar a ustedes, amigos televidentes, que este dato, esta referencia en cuanto a inflación es suministrada por la Comisión Nacional de Finanzas de la Asamblea Nacional en su representante, en su vocero, como es Ángel Alvarado, quien dijo que la variación interanual del índice inflacionario es de 135.379,8%, mientras que la inflación acumulada durante todo este año que está corriendo asciende ya a 2.641%. Por cierto, que el diputado Alvarado también apuntó que en vista de los rumores que han estado circulando
últimamente, en los últimos días, que va a producirse un decreto de incremento general de salarios por parte del gobierno nacional, el diputado señala que incrementos salariales en este momento, sin haber un incremento de la tasa de producción de la economía venezolana, pues no sería otra cosa que una mayor presión inflacionaria o de incremento de precios en el país. Y tiene lógica, porque entonces si no hay un incremento de producción, si no se está generando más riqueza, entonces ¿con qué se van a pagar esos incrementos salariales? Con dinero inorgánico, evidentemente. Con dinero inorgánico y no con, hubo anuncios al respecto. Y ¿no? con gasto público. Por lo tanto, eso hará de que la espiral hiperinflacionaria se siga disparando de una manera, pero bueno, sin ningún control. Vamos Así ahora es. a una reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Y por cierto, nosotros oyendo a Freddy Bernal en su rol de protector del Táchira, en Noticias TRT del pasado 2 de este mes de septiembre sobre el mercado especulativo, él se refería específicamente a los elevados precios de los neumáticos en ese mercado. Y tras oír al protector del Táchira, pues me detuve a pensar que si ese nicho económico existe, como ciertamente existe, ¿por qué el oficialismo no solo no lo enfrenta en términos de por lo menos reducirlo a su mínima expresión, sino que lo deja operar tanto en Táchira como en todo el país? Hallarle una respuesta a esto, sin duda, que lleva a tomar en cuenta lógica gradual de la implantación de un sistema régimen comandado por el Estado, es decir, conseguir el logro estratégico de poder de que la sociedad civil, o sea, la ciudadanía no oficialista, dependa de las directrices procedimentales de procedimientos derivadas del sector político partidista. Hasta aquí esta reflexión y con ella pues nosotros despedimos este primer segmento. No se aparten, por favor, que enseguida regresaremos. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía acompañándolos en este mediodía de lunes. A continuación, en nuestra sección de El Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes el término el sector cuaternario de la economía. Cuaternario, no estamos hablando de prehistoria. Exacto, ese es un término que creímos muy conveniente llevárselo a ustedes para que tengan pleno conocimiento a qué se refiere este sector económico productivo. Dijimos que es el sector cuaternario de la economía, el término de hoy en esta sección como es diccionario económico y social. Empiezo diciéndoles que en una visión corta de la división técnica de la producción, en economía política se subdividía la economía en dos grandes sectores, el sector A o la producción de bienes de consumo y el sector B o la producción de bienes de producción. Si una sociedad no poseía sino el sector A, se le consideraba simplemente como una sociedad subdesarrollada. Pero la técnica clasificatoria ha conducido a ubicar las actividades productivas en sectores que mejor describen la producción. De ahí emergen los sectores primarios, secundarios y terciarios, o sea, sectores donde se cumplen actividades extractivas, transformativas y distributivas. De ordinario, las sociedades, por muy misérrimas que sean, en algún grado y proporción, cumplen teniendo en su base material esta trilogía sectorial. Pero, para que se dé el sector cuaternario o sector expansivo innovativo, se requiere que la sociedad haya avanzado lo suficientemente alto en lo concerniente a las áreas productivas punteras, que no son otras que los nichos donde se mentefactura el conocimiento, la información y las ideas, sin ninguna posibilidad de mecanización. El sector cuaternario también se le tiene como el sector complementario de los sectores 1, 2 y 3, predominando la gestión, distribución
y colocación del valor intangible de la información. Es una inversión rentabilística de alto nivel. ¿Por qué? Porque los esfuerzos tecnocráticos que en este sector se cumplen están orientados a la reducción de costos, optimización de los mercados, productivizar los procesos de la enseñanza y el aprendizaje y sobre todo, lo más importante, profundizar la ecuación I+D+I. ¿Qué es esta ecuación? ¿A qué se refiere? A la investigación, desarrollo e investigación. Sus áreas más representativas son la microelectrónica, la informática, la robótica, la carrera aeroespacial, los nuevos materiales, las telecomunicaciones, la biotecnología, las neurociencias, la telemática, la multimedia, entre otras más, como la domótica o la ciencia de la inteligenciación o de la inteligencia digital de los hogares. ¿Qué les parece? A esto es que se refiere el sector cuaternario de la economía. Ese es el sector donde está creciendo la economía hoy en día, amigos, en los países desarrollados, en los países de punta. Son precisamente estos países que han podido crear una sociedad del conocimiento, aquellos que pueden en consecuencia tener un impacto directo creando un sector cuaternario, un cuarto sector de la economía de muy alta tecnología fundamentado en formación, conocimiento y educación de la población para crear. Es ahí es donde está la clave, en crear conocimiento que a su vez crea y genera producción. Ahí es donde está la clave. Hacia allá tenemos que apuntar los países que nos denomina el mundo como los del tercer mundo, que nos quedamos escasamente en la producción de algunos bienes y servicios y una gran mayoría en producción de materias primas que consumen los países industrializados para desarrollar sus 4 sectores económicos, pero fundamentalmente en el cuarto. Y como la tecnología va evolucionando, entonces, y con mucha rapidez, por cierto, entonces lo único que puede preverse a futuro es que de los 4 sectores de la economía, el que más crecimiento va a tener en el futuro, ya, el futuro no es dentro de 100 años, es ya, el que más crecimiento va a tener es precisamente el sector cuaternario o el cuarto sector de la economía. Y aquellos países que lo tienen, bueno, pues serán más desarrollados, más ricos y vivirán mejor. Claro, y específicamente para nuestro caso Venezuela, nosotros debemos apuntar sobremanera a ese sector cuaternario, pero lamentablemente estamos muy anclados al sector primario porque el recurso principal que genera mayor fuente de ingresos, y digo entre comillas, mayor fuente de ingresos es el sector primario a través del petróleo. Y mientras nosotros no resolvamos nuestros problemas primarios, una economía primaria, gobiernos primarios, necesidades de corte primario que ya no son ni satisfechas, Dios mío, el esfuerzo que se demandará a todos los entes económicos para llegar al sector cuaternario, el esfuerzo con toda la inversión que exige, es un reto de verdad, porque cada vez estamos más rezagados aquí en Venezuela en lo que es el desenvolvimiento de la economía del sector productivo nacional. Bueno, y para muestra sobra pues, un botón, el problema que tenemos en Venezuela con el sistema educativo en la actualidad. Bueno. Y la educación es fundamental para desarrollar el cuarto sector. Ahí estamos. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresaremos en pocos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Hoy lunes con nuestra sección acostumbrada como es Táchira y su economía les traemos para ustedes que la escasez de gasolina es el calvario que tenemos que vivir todos los tachirenses ya tras largas colas para abastecer del combustible, también acompañada de esas colas de muchos apagones, porque los apagones, la regularidad de ellos sí es sostenida totalmente en el tiempo, no hay una solución que se vea por lo menos en el corto plazo para
enfrentar estas fallas eléctricas, pues cada vez se hace más invivible, Fidel. Es un calvario prácticamente, Sí, es un ir a echar calvario. la gasolina sin luz y aparte pues las altas temperaturas que que han hecho en los últimos días aquí. En la mayoría desde el último mes hay municipios del estado Táchira que han tenido apagones hasta por 3 días seguidos. Consecutivos. Consecutivos, exactamente. Y que les llega gasolina solo una vez al mes, No. digo a la semana, perdón. Es demasiado. Les llega un camioncito de gasolina, en fin. Bueno, esas son las cosas. Esas son las Demasiada realidad, Fidel. cosas. Sí. Volvieron las colas otra vez enormes a la ciudad y a los diferentes municipios del estado, que implica que hay una reducción en el aprovisionamiento de combustible para el Estado. A diferencia de lo que las autoridades señalan al respecto, de que sigue continuamente llegando la misma cantidad de combustible a la ciudad, lo cierto es que las colas indican lo contrario. Porque si estuviese llegando la misma cantidad de gasolina o más, pues las colas serían menores o menos dramáticas. Pero volvieron las colas y el miedo que hay en la población a tener que hacer las colas otra vez de 2, 3, 4 días. Porque esto implica un sufrir que es inaceptable, innecesariamente aceptable que se vive en el país, de la ciudad, en el Táchira, en donde la gente entonces tiene que destinar horas y horas y horas de su tiempo productivo en muchos casos, ¿no? Porque quien vive del tráfico de la gasolina, bueno, eso es otra cosa, pero el que trabaja, el que tiene un empleo, el que tiene una empresa, un negocio que manejar, perder horas y horas y horas de su vida que no son recuperables en una cola de gasolina es absolutamente improductivo. No hablemos del tema seguridad, ni hablemos del tema de exposición a riesgos por estar parados en una avenida o parados en una autopista, en una cola por horas y horas expuestos a cualquier cosa. Un compañero y buen amigo mío, empleado administrativo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, motorizado, murió en un accidente automovilístico en la estación de servicio de las motocicletas en la autopista Sucre. Dios. Porque un vehículo con falla mecánica aparentemente entró contra la cola de los motorizados y hubo pues ahí una serie de heridos. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Quién atiende esa situación? ¿Quién responde por algo como eso? A eso estamos expuestos absolutamente todos en el Táchira y eso no es justo. Entre tanto, vemos a las autoridades que dan pasos y contrapasos, tomando decisiones todos los días que cambian las reglas de juego establecidas, de manera que los usuarios llegamos a las estaciones de servicio y no sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. Encima, acompañados, como muy bien decía Darcy, por el retorno de los apagones en un contexto, en una ciudad donde no hay gas doméstico, donde todo el mundo entonces está sometido a elaborar sus alimentos en sus hogares con cocinillas eléctricas, entonces si no hay luz no se preparan alimentos, no se comen. ¿Es esto justo? Nos preguntamos. En los últimos días las autoridades también la han emprendido en una lucha contra el contrabando del combustible, como si eso fuese algo nuevo, y sancionan y cierran estaciones de servicio por corrupción, encarcelan a sus dueños o a sus administradores, explotando el sentimiento colectivo no confirmable de que en las estaciones de servicio se trafica con el combustible y esa es la razón por la que no hay gasolina en la ciudad. También se persigue a funcionarios y personas ajenas que se supone forman parte de mafias. Hasta se han descubierto mangueras y tuberías para tragasegar gasolina en la frontera, de una orilla a la otra del río Táchira, allá en la frontera, haciendo mucho ruido con ellos como si fuese la única tubería o como si esto fuese nuevo, Darcy. Si capturaron una tubería, ¿cuántas más hay por ahí que probablemente se sepa que están ahí, ¿no? Claro. Así que, ¿cuál es la novedad de esto? Entonces, el hecho cierto es este sufrimiento, este calvario que sin lugar a dudas vivimos los tachirenses con este tema. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, Venezuela es el país de las paradojas, sin lugar a dudas. Pese a que el Estado prácticamente regala la gasolina y hay petróleo en abundancia, en teoría, para tirar para el techo, en una gran parte del país repostar gasolina se está convirtiendo casi en una misión imposible. Y en el Táchira, precisamente aquí en el país, es la región que se considera la zona cero en el tema del combustible. Aquí, junto a estados como Zulia o Bolívar, los ciudadanos tenemos a menudo que hacer
colas durante días para conseguir la gasolina, de eso estamos hablando, debido a los problemas en el suministro, que según la prensa local y muchos usuarios de redes sociales, en estos últimos días se está agravando. Sin embargo, para las autoridades las razones son muy variadas, pasando desde el contrabando hasta insólitos cuentos trasnochados que solo convencen a cada vez menos incautos. La realidad es esta: gústele a quien le guste, moléstele a quien le moleste. La razón es la caída sostenida de la producción petrolera de Venezuela a causa de la destrucción de la estatal petrolera y la ineficiencia de muchos años en la gestión de PDVSA, a la que ahora se suma el impacto de las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estas son las razones de fondo y de peso que están llevando, según los expertos, a una situación límite el tema del combustible, no solo en Táchira, sino en todo el país venezolano. Y todo esto pese a los anuncios de Miraflores y de PDVSA que, en sendos comunicados, aseguran reiteradamente garantizar el suministro de gasolina en todo el territorio nacional. La experiencia en el Táchira y en muchas de las carreteras de Venezuela dicen todo lo contrario. Nos tienen en un calvario permanente con esta escasez de gasolina y nos tienen perdiendo el tiempo y perdiendo oportunidades económicas. Esa es la realidad. Y muy dura, muy triste. Y bueno, y con esta reflexión, de verdad, nosotros pues tenemos que despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero no podemos irnos sin antes darles las gracias a ustedes por su amable atención. Ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Así es, tengan todos la mejor tarde posible. Buen provecho.